Bandida. El equipo de trabajo y en conjunto que estamos haciendo esta bonita labor. Eso. Vamos. Hola amigos, saludos y bendiciones. Sean todos bienvenidos a un nuevo video más. Les presento un contenido el cual me han pedido, me han preguntado que cómo ha sido mi experiencia al emigrar de Venezuela hacia Colombia. Ya son 4 años en este territorio colombiano que no he explicado, no he contado por qué me vine de Venezuela a Colombia y me lo han preguntado que cómo ha sido esa experiencia. Quiero compartirla con todos ustedes. Mi nombre es Jan Partidas y te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que así me sigas apoyando. Ok, vamos a quedarnos hasta el final. Yo sé que este contenido le puede servir a muchos venezolanos que están allá y piensan venirse para este país o otro país y saber cuál es la vida del emigrante. Ok, vamos a ver hasta el final. Vamos con el video. Bueno amigos, el principal motivo de salir de Venezuela hacia Colombia fue por el mismo problema que está atravesando el país de Venezuela. En ese entonces yo salí el 15 de agosto del 2018. Una decisión la tomé un sábado y un martes arranqué hacia los destinos colombianos sin saber nada, por motivo de desesperación, ya que el sueldo en ese entonces y actualmente no cubre nada en Venezuela. Trabajé en un instituto público, en una alcaldía, como un funcionario público también. El sueldo no alcanzaba para nada. Sí, hacía muchas cosas, no alcanzaba para nada. Entonces la decisión la tomé un sábado y un martes 15 salí rumbo hacia el destino colombiano, sin tener pasaporte, sin tener permiso, sin tener carnet migratorio, nada, mi gente. Solamente la voluntad de Dios y tener una buena actitud, que es la que debemos tener todos, ¿okay? Y resulta que a medida del viaje salí desde el terminal de Punta de Mata, la ciudad natal de donde yo soy, a las 6 de la tarde. Ya prácticamente el otro día en la madrugada estaba en el terminal de San Antonio del Táchira, lo que sería frontera con Cúcuta y Venezuela, pues Colombia y Venezuela. Pero ¿qué pasó en ese entonces? Yo traje dinero de Punta de Mata, pero al llegar a la frontera y aún no había pasado a Colombia, en la frontera en Venezuela, me quedé sin dinero. El dinero se me quedó, no tuve más dinero, no tenía más nada que hacer. Venía acompañado con un amigo mío, es como un hermano, veníamos los dos juntos. En ese entonces los dos no teníamos para pasar allá, no tenemos pasaporte, no tenemos documentos, por el puente no íbamos a pasar por los documentos. Entonces encontramos el motivo de elegir la opción de pasar por las trochas, los caminos verdes, ok. Entonces en ese tiempo no teníamos dinero, era 30,000 pesos por cada uno. Actualmente son como $12, $10, algo así, para pasar por la trocha. Eso es una mafia tremenda que controla esa zona. Cosas que por voluntad de Dios encontré un amigo, otro amigo más de Barquisimeto, el cual me hizo el favor de gestionar unos chinchorros, unas hamacas, para pagar el costo y el traslado que nos iban a llevar hacia los lados de Cúcuta. Luego de allí no teníamos dinero, aún no teníamos dinero, mi gente. Pero yo me traje 7 interruptores de la alcaldía. Yo pensaba que eso servía algo de dinero, ¿verdad? Entonces lo vendí en una ferretería en Cúcuta. Eso me costó 7,000 pesos. Era el primer momento que le toqué la mano a la moneda colombiana. 7,000 pesitos. Yo pensaba, wow, un dinero, ya, vamos. Entonces, total que eso nos alcanzó para medio desayunar, 2 papas rellenas, 2 malticas, y ahí estábamos. Teníamos para completar un pasaje de ahí
hasta el terminal de Cúcuta, pero la gloria de Dios que ya habíamos atravesado la frontera y luego nos fuimos hacia el terminal, ¿sí? Todavía nos quedaba con los 7,000 pesos un pasaje, 2 pasajes de ahí de la parada de Cúcuta hasta el terminal de Cúcuta. Una vez que llegamos al terminal de Cúcuta, ya nos habíamos quedado sin dinero, pero mi amigo traía un maletín grande, un maletín muy nuevo, muy bueno, rojo, grandísimo. Y entonces traíamos muchos pesos, el cual yo le dije a él una vez antes de salir que no nos íbamos a traer tanta ropa, tanto maletín, ¿para qué tanta ropa y eso? Yo de hecho me traje solamente un pantalón, una camisa y un boxer y ya, vámonos. Eso fue lo único que yo me traje, cepillo dental y crema dental y bórralo, más nada. Pero él traía ese maletín y entonces yo venía cargando el maletín. Y en una de esas le dije que no, ese maletín está nuevo, vamos a venderlo. Le dije, mira, vamos a vender el maletín para que nos alcance algo, pues. Total, y acontece que lo vendimos, nos dieron 10,000 pesitos, nos regalaron 10,000 pesos. Entonces, con esos 10,000 pesos, nos fuimos hacia los patios de Cúcuta, a un peaje que está ahí. Nos preguntamos, nos orientamos. Con eso, ¿hasta dónde podíamos llegar? Nos dijeron hasta los patios de Cúcuta, un peaje que está por allí. Nos fuimos, pagamos, llegamos al peaje de Cúcuta, al peaje de los patios. Cuando llegamos, no teníamos más dinero. Desde ese entonces, nos tocó caminar. Yo no sé cuántos kilómetros, pero fue una distancia muy larga para llegar a una ciudad que se llama Pamplona. Pero antes de llegar íbamos caminando, había muchos paisanos venezolanos caminando en el trayecto del camino, de la vía. Mi amigo es un poco muy interactivo, muy imperactivo. Y entonces yo soy un poco más quieto, más tranquilo, él es un poco más hiperactivo que yo. Llegamos antes de llegar, todavía nos faltaba, y llegamos a un río, el cual yo no conozco ese río, no conozco nada aquí de Colombia, y un poco venezolano bañándose en ese río. Yo mandé a meter todo ese gentío de primero, que se metieran ellos a bañarse, yo no conozco eso. Después que se metieron a bañarse, yo me tiré a bañar, me pegué con ellos y eso. Eso fue un trayectorio largo. Total que nos tocó llegar a un refugio de venezolanos. Ahí nos atendieron un poquito la Cruz Roja, a quien le agradezco, la Cruz Roja de Pamplona. Todavía no habíamos llegado a esa ciudad. Éramos ya como 3 de la tarde, 4 de la tarde. No habíamos comido nada, no habíamos alimentado nada. Entonces llegamos al refugio. Bueno, amigos, una vez que llegamos al refugio, ¿verdad? De hecho, desde que salí desde mi ciudad hasta en ese momento yo no había dormido nada, yo no había descansado nada, ni en autobús, ni en carro, ni en terminal, ni en plaza, yo dormí nada. Mi amigo sí venía durmiendo, él sí venía durmiendo donde quiera estaba durmiendo. Luego que llegamos al refugio, él llegó durmiendo, yo lo dejé que durmiera. Mira mi gente, una opción, una cosa que cuando nosotros salimos a emigrar, si tú sales con dos, tienen que cuidarse, el uno cuida al otro y el otro cuida al otro. Yo esperé que él se fuera a dormir, yo lo cuidé, hay otros venezolanos por ahí, uno no sabe, ¿verdad? Siempre hay que tener un poquitico de malicia al menos. Entonces lo cuidé. Luego que él se despertó, yo también me dio sueño, me voy a descansar rapidito y me fui a dormir. Cuando me desperté, él no me estaba cuidando, él estaba bañándose otra vez en otro río más por allá. Y me molesté. Yo dije, no, mano, si yo te estoy cuidando a ti, tú me tienes que cuidar a mí. Entonces ya en el momento me medio molesté. Y le dije, todavía nos faltaba como 40 kilómetros más, 50 kilómetros más o menos, para llegar al destino, que es Pamplona. Entonces, esa ciudad muy fría. Luego, yo le digo a él, vamos a buscar manera
de seguir, vamos a buscar manera de seguir porque necesitamos un poquito avanzar más, no nos vamos a quedar aquí, avancemos un poquito más allá. Entonces resulta que venía un camión recogiendo, un camión, una mula, le dicen aquí en Colombia, un camión en Venezuela, recogiendo venezolanos. Ay, ay, ay. Ay, monte. Entonces llegamos, el camión llegó ahí y nos llamó. Véngase. Nosotros salimos corriendo y nos montamos en el camión. Y eso iba full de venezolanos. De hecho, nos montamos todo, eso se quedó vacío en el refugio y por donde quiera iba venezolano caminando. Iba venezolano caminando. Y entonces yo, como siempre tengo un poquitico de malicia, dije, quizás esto no será una trampa. Y entonces nos recogen a todos y nos llevan directo a migración. Pam, y nos ponen los guantes y otra vez para atrás. No será eso, dije yo. Pero bueno, de hecho, yo le dije a él, ven acá, si nos bajan, nosotros vamos a ser los primeros que nos vamos a ir adelante. Porque es más fácil que una persona ayude a uno o dos que a un gentío, que a muchos venezolanos, 200 venezolanos, ¿verdad? Entonces, de hecho, y así fue. Vino un policía, nos paró el carro hacia la derecha, multaron al señor de la mula, del camión, nos hicieron bajar, nos grabaron. Yo le había dicho a él que íbamos a arrancar primero, los dos. Entonces éramos como 200 y pico venezolanos que nos bajaron de ese camión. Y yo lo hice así, arranqué de primerito. Y todavía nos quedaba como 30 kilómetros más para llegar al destino, que es Pamplona. Y entonces me tocó caminar adelante. Y él se me empezaba a quedar. Se me empezó a quedar y yo lo esperaba. Luego él se me volvía a quedar, pero un destino muy largo, pues. Yo le agarraba una ventaja. De hecho, llegué como a las 6 de la tarde. Todavía me faltaba como 10 minutos a llegar a Pamplona. Caminé ese destino. Y otra persona, otro venezolano y yo, fuimos los primeritos que llegamos al destino. Todavía estábamos así esperando a la gente que llegara y esperando a mi amigo que venía, que todavía no había llegado. Entonces pasa gente y él no había llegado. Entonces el amigo, el chamo que conocí, el otro venezolano que conocí, me preguntó que si yo andaba con una gente ahí. Yo le dije, no, yo ando con otro amigo más ahí. Y le pregunté yo si tú andas con ellos. Tampoco. ¿Hasta dónde tú vas? Hasta Bogotá. Y yo le dije, yo también tengo que llegar a Bogotá. Entonces, bueno, vámonos, vamos a ir a Pamplona a conocer el pueblo. Nos fuimos a conocer el pueblo. Yo dije, bueno, ahorita me encuentro al amigo mío allá, pues, al que necesito, el que se vino conmigo, pues. Entonces empezamos a caminar la ciudad, el pueblito como tal, conociendo y eso, Todavía no habíamos comido nada, mi gente. Entonces conocimos esos lugares por allí y resulta y acontece que el amigo no me apareció. El amigo se me perdió, se me quedó. Entonces ya yo me fui con este muchacho que conocí y otra muchacha más, otra venezolana en ese tiempo también. Luego como a las 10 de la noche, 9 de la noche, unos colombianos a quien le damos las gracias, no sé quiénes son, no sé cómo se llaman, pero nos gestionaron comida, refrigerio y eso nos recuperó un poquito. No habíamos comido nada, yo no había comido nada, ninguno creo que habíamos comido nada. Entonces llegamos al destino, Pamplona, una frialdad tremenda. Bueno, mi gente, una vez llegado a Pamplona, nos tocó dormir en una iglesia afuera de las iglesias. La iglesia del Carmen en Pamplona, una frialdad y hace mucho frío, mi gente. Tú te tomas un café caliente así como que tuviera frío, relajado. Me tocó dormir afuera en las iglesias, ahí tirados como unos perros, toditos. Y nos tocó una sabanita finitica. Mi ropa se la quedó mi amigo, yo ahí me quedé sin ropa también, sin nada. Una sabanita finitica los tres. El otro día en la mañana, cuando amanece, nos vamos. Hay dos vías, Bucaramanga, Bogotá. Nosotros agarramos hacia Bogotá. Entonces,
Resulta que acontece que empezamos a caminar otra vez, íbamos caminando, yo no llevábamos dinero, yo no tenía más plata, íbamos caminando hacia Bucaramanga, pues. Resulta que esa vía por donde nosotros nos fuimos es una vía sola, no pasa carro, no pasa nadie, y yo no, wow, ahora sí, dije yo, tremendo. Claro, yo le agarré miedo al lado de Bucaramanga porque más de uno queda muerto en el páramo. Se han muerto venezolanos, se han muerto niños por el frío. Le ha dado hipotermia, creo que es eso, y se han muerto. Entonces yo dije, no, yo me voy por este lado, ¿verdad? Entonces resulta que en ese lado no pasa carro, no pasa nada. Y nos fuimos. Y pasó lo mismo. Iba dejándole una gran ventaja, una gran trayectoria a los amigos que venían conmigo. Y ellos me decían, sigue, sigue, sigue. Yo lejísimo. De primero siempre, mi gente. Entonces, total que yo seguí caminando. Y me puse a pensar, es más fácil, yo no conozco a estas personas, es más fácil que una gente te ayude a uno que a 3, a 4. Y yo no conozco a esta gente. Y yo dije, si mi amigo que venía conmigo se me perdió, que es mi amigo, yo me voy a desprender de esta gente. Hay que jugar vivo, mi gente. En ese momento hay que ser un poquito astuto. Entonces, yo me perdí. De esa vez que pensé eso, agarré esa vía para mí solo. A caminar, camine. Entonces, ya iba cansado. Pasaba por lados donde fincas, con perros bravos, perros molestos. Y yo pasaba por esa vía. Padre, en el nombre de Jesús, que no me vayan a tocar esos perros, Señor. Por favor, cúreme, Señor. Yo pasaba más cagado. Y total, que no me hacían nada, pues. Y pura bicicletica nomás. Yo pidiéndole a Dios para que pasara alguien y me ayudara. Total, que ya llegué en un momento de desesperación. Y miré al cielo, pues. Miré al cielo y le hablé a Dios. Le dije, bueno, Padre, en el nombre de Jesús. Me fui en lágrimas, me puse a llorar. Ya estaba aguantando. Yo digo, voy para adelante, pero necesito apoyo. Y me fui en llanto, me fui en llorar. Y le dije, Padre, ven acá. Yo voy a llegar a Cali si tú piensas, si tú crees, Señor, que yo dudo del poder que tú tienes, yo voy a llegar a Cali. Pero yo no voy a dudar de lo que tú eres capaz de hacer conmigo. Yo se lo dije a él, voy a llegar a Cali caminando. Pero no voy a dudar del poder que tú tienes, mi Padre. Entonces en ese momento, después, una media hora después, se acercó una camioneta, una Vitara, un profesor, que ahí sí me acuerdo el nombre, se llama Ciro Palacio, el señor. Y el señor, un profesor, y me dijo, venezolano, sí, ¿para dónde vas? Yo le dije, voy allá a Cali. Yo pensé que Cali era cerca. Resulta y acontece que cuando yo llegué me monté, él me dijo, uy, venezolano, usted va muy lejos. Y lo dejo montar porque llego con mi guardaespaldas atrás. El señor era un profesor, un ministro de profesores y eso, de educación, un duro en esa parte. Entonces me ayudó, pues. Por la vía iba recogiendo pasajeros. Recogió 3 pasajeros. Y lo que recogió me lo regaló a mí. Se lo voy a regalar a él para que le ayude. En ese tiempo él vino y me compró durazno, me compró unas cositas para comer, me compró otras cositas y me hizo un mapa. Empecé a anotar un mapa por todos los pueblos que iba a pasar, porque no llevaba dinero, por todos los pueblos por donde iba a pasar. Bueno, en ese entonces, antes de llegar al páramo, ya me había dicho que me abrigara bastante, que estuviera pendiente y eso. Amigos, este video es un poquito extenso. Yo le estoy compartiendo esta historia con ustedes y que también le puede servir a venezolanos para que más o menos ellos puedan saber qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Entonces, lo vamos a hacer así. Esta es una primera parte y lo voy a dejar hasta aquí para luego continuar la segunda parte de nuestro video, la experiencia de cómo emigrar, cuál fue la experiencia de emigrar de Venezuela a Colombia, ¿ok? Los voy a dejar hasta aquí, hasta el próximo video, la parte 2.
Quien les habló, su gran amigo y servidor de siempre, Jan Partidas. Recuerda, no te vayas a perder la próxima parte. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.